Bien, continuamos con nuestro proyecto de Space Shuttle, donde ahora vamos a hacer que nuestro fondo o nuestro entorno o escena de nuestro videojuego simule que nuestra nave se está desplazando o moviéndose. ¿Ok? Para eso vamos a crear un script mediante el folder script, donde tenemos nuestro script jugador nave. Vamos a crear un script tipo C# llamado universo. ¿Ok? Vamos a entrar, cargar todo, aceptar. Bien, en nuestro script de universo, para que se desplace nuestro fondo, vamos a crear dos variables principales que serían tipo de datos públicos y que serían públicos y tipo de datos float. Public, float, y vamos a colocarle como nombre velocidad universo. ¿Ok? El siguiente seguiría también igual, public float, pero vamos a llamarlo desplazamiento. ¿Ok? En el método start vamos a introducir el siguiente código, pero para introducir el código en método start debemos crear una nueva variable también, pero privada, private, tipo de dato, vector 3, un vector 3, y se va a llamar posición inicial. ¿Okay? Ahora en el método start vamos a llamar a posición inicial y que sea igual al componente transform del objeto que va a obtener el script, el componente transform de la propiedad position. ¿Okay? O sea, va a obtener el eje de las posiciones del objeto, que sería el fondo o el universo que tenemos. Luego vamos a ir últimamente al método update y vamos a establecer el siguiente código creando una variable local tipo float, llamado nueva posición, y vamos a hacerlo por ende que sea igual determinadamente a la clase de math function para establecer las clases de matemáticas y funciones, y vamos a llamar el método público llamado repeat, de repetir. ¿Ok? Mediante sus argumentos en repeat vamos a establecer dos tipos de datos float, una que sea de tiempo y otra de longitud. ¿Ok? Pues en el del tiempo vamos a llamar a la clase time, y desde la clase time vamos a llamar a la propiedad time también. ¿Ok? Y vamos a multiplicarlo por la velocidad del universo. ¿Ok? Es la variable que hemos creado. Luego, coma, vamos a llamar por último a la variable desplazamiento. ¿Ok? Punto y coma después. Y por último, ahí en el código vamos a llamar al componente transform del objeto que contenga este script, y vamos a llamar a la propiedad position. Luego vamos a hacerla igual a la posición inicial, y esta posición inicial se va a incrementar o sumar con un vector 3, hacia adelante por el forward. ¿Ok? O sea que se va a sumar este vector 3 con el eje Z. Bien, porque va a ser hacia adelante o hacia atrás. El fondo se va a desplazar hacia adelante o hacia atrás. ¿Ok? Y se va a multiplicar por la nueva posición, la variable que hemos creado hacia arriba. Punto y coma. ¿Ok? Guardamos y vamos a ir a Unity. Pero antes de ir a Unity vamos a explicarte un poco sobre este código. ¿Ok? Bien. Hemos creado dos variables públicas tipo float. Una va a almacenar la velocidad del desplazamiento y otro el eje de desplazamiento. Bueno, sería la velocidad del universo, la velocidad del fondo, y el otro el desplazamiento que va a iniciar. ¿Ok? También vamos a crear un tipo de dato vector 3 llamado posición inicial, que sería la posición inicial que va a empezar nuestro fondo a desplazarse, y en el método start vamos a hacer que esa variable sea igual al transform.position, es decir, que va a ser igual al componente del transform que tenemos acá mediante el Unity, acá en el universo, pero mediante el fondo. ¿Ok? Aquí lo tenemos, position,
tenemos los ejes en 0 todos, así que en inicial va a ser todo 0. Luego vamos a hacer mediante el método update, vamos a crear una variable local llamada nueva posición y que sea igual por ende o por default a la clase mathFunction, matemáticas funciones abreviadamente, y mediante esa clase pública vamos a llamar el método público llamado repeat, que es como un método que se encarga de hacer un ciclo por un tiempo. Pues este argumento mediante sus métodos nos pide como requisito tipo de datos dos tipos float, uno llamado tiempo y otro longitud. Entonces quiere decir que velocidad es el tiempo, pero se va a multiplicar por el tiempo del juego, es decir, esta clase se encarga de establecer o obtener los frames o los segundos ya corridos mediante el juego. Este es un componente predeterminado de Unity. Pues este tiempo se va a multiplicar por la velocidad del universo. Y luego, por último, vamos a colocar que sería la longitud, bueno, sería el desplazamiento de nuestro fondo. Y luego, por últimamente, en la línea código aquí, vamos a llamar al componente transform del objeto que contenga este scale, que sería el fondo. Y luego llamamos a la propiedad position y vamos a hacerla igual a la posición inicial que tenemos acá. Posición inicial. Y vamos a incrementar o sumar este valor de transform position con el vector 3 y llamando a la propiedad forward. La propiedad forward es el eje Z, ¿okay? Que sería hacia adelante o hacia atrás, pero este sería hacia adelante. Y luego ese vector o sería el resultado de estos dos, de la suma de estos dos, se va a multiplicar con la nueva posición, ¿okay? La nueva posición quiere decir que se va a repetir el fondo del desplazamiento, o sea, va a ser un ciclo para que el fondo sea siempre en movimiento, para que esté en movimiento, ¿ok? Bueno, vamos a ir al editor de Unity para probarlo y vamos a ir acá en la jerarquía universo que lo nombramos anteriormente y vamos a ir a fondo. A fondo vamos a arrastrar el script que hemos creado actualmente, que es el universo, y vamos a arrastrarlo a las propiedades. Bueno, aquí ya aparecen las dos variables públicas. Bueno, a la velocidad del universo vamos a establecerle 0.25 y el desplazamiento vamos a ponerle 1, ok, para que vean cómo trabaja. Vamos a ver, play, y vemos que el fondo se está moviendo. Vamos a ir a la escena, podemos observar, aquí, ok, estamos observando, nuestro jugador nunca se está moviendo, solamente es el fondo, ok. Esto es una simulación o una técnica de programación para los videojuegos que lo han utilizado muchas compañías para crear minijuegos o grandes juegos de Space Shooter o algún otro tipo de juego como de carrera, ok, para darle optimización u otra cosa. Pero te puedes fijar que se repite la posición. Bueno, pues acá hemos indicado como ya la posición es 0, todo es inicial. Estamos indicando mediante esta variable acá, desplazamiento, que cuando el eje Z cumpla un número entero 1 acá, se va a repetir, ya que se está incrementando aquí en velocidad del universo en 0.25, se está incrementando acá en el eje Z. Pues cuando ya llegue al número entero, que es 1 en el eje Z, se va a volver a repetir. Pues para hacerlo un poco más largo, solamente debemos incrementarlo, por ejemplo a 10. Entonces esto va a incrementar hasta 10. Espera. Ok, en 10 va a incrementar, ahí lo tenemos. Y va a seguir contando y contando y contando hasta que llegue 10 al eje Z, entonces va a volver a repetir el fondo. Pero debes tener cuidado por establecer un eje muy largo aquí en el desplazamiento. Por ejemplo, si el fondo es muy corto, no debes posicionar un eje muy grande, porque puede hacer que el fondo continúe hasta dejar ya lo que sería nuestro fondo vacío. Lo que quiero decirte es que si nuestro fondo
tiene un gran desplazamiento y llega hasta acá, hasta que llega a, por ejemplo, a 40, un ejemplo, y llega hasta acá, entonces nuestro juego se va a ver con un fondo negro y eso sería un error. O sea, ¿dónde está nuestro fondo? Pues entonces debemos tener un límite calculado acá. Pues si por ejemplo, si llegó a 33, vamos a ver la posición Z, vamos a ver si se ve todo bien. Ok, pues acá debemos establecer aquí 15, a ver, 15, ok, ya en 15 no puede pasar, es decir, que el desplazamiento no puede ser mayor de 15, debe ser igual o menor a 15. Vamos a colocarlo en 15 y ahí lo tenemos. Vamos a ver, ¿cierto? Debemos poner este eje en 0 para que empiece de ahí. Ok, y ahí lo tenemos. Es decir, que cuando ya llegue a 15, el fondo se va a volver a repetir como un ciclo y volverá y seguirá. Pero hay un problema. Nuestro fondo se está moviendo hacia adelante en vez de hacia atrás, porque ya nuestra nave está hacia adelante y debe hacer una simulación de que se está moviendo hacia adelante. Pues para resolver este pequeño problema, solamente tenemos que colocar aquí en la variable velocidad del universo en negativo. Y listo. Y ahí lo tenemos. ¿Ok? Pues ahora cambiaron los ejes, pues cuando los 15 desplazamientos que hemos colocado aquí lleguen a 0, se va a repetir. Y ahí lo tenemos. Ahora parece que nuestro jugador se está moviendo, pero en realidad no. Esta es una muy buena legibilidad de código, una buena técnica de ingeniería de software y una buena optimización también para nuestros juegos. ¿Ya? Ahora, en la siguiente lección te voy a enseñar ahora cómo hacer que nuestro jugador dispare. Así que disfrútalo.